Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hora 20 de Caracol Radio, que se origina hoy desde el aula Mutis de la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá. Les saluda Erika Fontalvo y en esta oportunidad me acompañan Juanita León, la directora del portal La Silla Vacía, y Fernando Quijano, el director del diario económico La República. Con este debate en Bogotá, el tercero de una serie que se está realizando en varias ciudades del país, Caracol Radio, a través de este espacio de Hora 20, en alianza con estos medios, sigue adelante con sus programas especiales que le van a permitir a los ciudadanos tener muchos más elementos de juicio para elegir a sus alcaldes, a sus gobernadores, en esos comicios regionales que se llevarán a cabo en el país el próximo 25 de octubre. Para este debate, de común acuerdo con nuestros aliados y como haremos hasta el final, las reglas son bastante claras, bastante precisas. Participan los 3 candidatos que punteen en las encuestas y un cuarto en caso de que obtenga más del 10%. La encuesta referencia estas semanas la de Cifras y Conceptos, que fue divulgada el lunes pasado por Caracol Radio y Red Más Noticias. Los otros medidores en los que nos estamos apoyando en varias regiones del país, Gallup y o el Centro Nacional de Consultoría. En caso de que alguno de los candidatos no acepte, la invitación se le hará al que le sigue en la encuesta. Vamos a tener, señores, señoras, 4 bloques de grandes temas, cada uno de unos 10 minutos, por lo cual les pedimos muy cordialmente a todos los candidatos, ustedes saben cómo es esto, respuestas cortas, así se han fijado, de entre 40 segundos, 1 minuto 20. Todas las preguntas que ustedes van a escuchar esta noche han sido trabajadas por los 3 medios de esta alianza. Además, La Silla Vacía va a estar aplicando su detector de mentiras a las respuestas de los candidatos, que puede verse en lasillavacía.com. Los temas, los más importantes, los que le interesan a los ciudadanos en Bogotá: seguridad, movilidad, ordenamiento territorial, economía, gobernabilidad y política según la coyuntura. Fernando Quijano. Buenas noches, Erika. Los temas que se van a tratar básicamente en este auditorio de la Universidad del Rosario, que es otro de nuestros aliados en este primer gran debate con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Arrancamos por el doctor Enrique Peñalosa, quien se inscribió por firmas con el apoyo de Equipo por Bogotá, tiene el apoyo de Cambio Radical y del Directorio Nacional Conservador. Según la encuesta de Cifras y Conceptos, el doctor Peñalosa tiene una intención de voto del 23%. El doctor Rafael Pardo, candidato por el Partido Liberal y con el respaldo del Partido de la U y del movimiento político Mira, la intención de voto del doctor Pardo es del 20% según la última encuesta de Cifras y Conceptos. La doctora Clara López, candidata de los partidos Polo Democrático, la Unión Patriótica y de Maíz, en la encuesta de Cifras y Conceptos, la revelada recientemente, tiene una intención de voto del 17%. Y nos acompaña el doctor Francisco Santos, candidato del Centro Democrático. La encuesta de Cifras y Conceptos le da una intención de voto del 10%. Con ellos haremos este primer debate y un segundo debate el próximo 2 de octubre. Desde ya les extendemos la invitación para que también nos acompañen en esa fecha. Les reiteramos el tiempo y comenzamos en este punto este debate. Juanita León. Bueno, muchas gracias por asistir a este debate, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y comenzamos con una primera pregunta que queremos que contesten brevemente y es: ¿cuál es el tema sustancial de su propuesta de gobierno para la alcaldía, doctora Clara López? Bueno, diría que el tema central es arrancar en Bogotá con una muy firme política de fomento del empleo a través de una política pública concertada con el sector privado y la academia para hacer de la innovación, ciencia y la tecnología el eje central de la visión de Bogotá a futuro, pero empezando desde ya con apoyo a la co-creación de nuevos talentos a través de un apoyo muy firme de la administración distrital, elevar a Consejería Especial en el despacho del alcalde la ciencia, la innovación y la tecnología e impulsar de manera muy firme el anillo de innovación, el parque tecnológico y todo lo que tenga que ver para articularlo también con los procesos de formación y de educación en el distrito para generar sinergias que nos den oportunidades de formación, trabajo y emprendimiento a los jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan, que son más de 770.000 en el distrito.
Es importante, digamos, se nos escapaba, es más o menos los tiempos que vamos a manejar. Como esto es más un panel de hora 20, por lo general en estas respuestas iniciales de la pregunta introductoria vamos a 40 segundos, 45 segundos, y yo aquí más o menos voy a llevar como el conteo para no tener que interrumpirles, pero básicamente en este bloque 40 segundos. Doctor Enrique 49. Peñalosa. Bueno, la prioridad absoluta es la seguridad. Vamos a acabar con ese divorcio entre la alcaldía y la policía. Vamos a trabajar en equipo, vamos a apoyar a la policía, pero también vamos a exigirle los resultados. Vamos adicionalmente, por supuesto, a mejorar la movilidad de la ciudad. La movilidad tiene muchos componentes, pero lo que sí es seguro que es que vamos a hacer más vías, vamos a hacer la línea de metro, vamos a arreglar Transmilenio, vamos a garantizar que el transporte sea más seguro, más rápido y más cómodo, teniendo como visión que en términos de transporte una ciudad avanzada no es una en donde aún los ciudadanos de menores recursos se movilicen en carro, sino más bien una en donde incluso los ciudadanos de ingresos más altos se movilicen en transporte público. Y para mencionar otro tema, la salud. Es urgente que demos un tratamiento digno a los ciudadanos que están enfermos. No podemos seguir teniendo que los ciudadanos vayan a hospitales cuando tienen un dolor, cuando se sienten mal, a urgencias. Por eso vamos a crear 20 centros de atención prioritaria donde van a ser atendidos en menos de una hora, aún sin cita. Claro. Doctor Francisco Santos. Pues mire, la seguridad, pero para la seguridad hay que ser coherente. El gran catalizador de la inseguridad en Bogotá es el microtráfico. Y para combatirlo hay que creer que el microtráfico y que la dosis personal contribuye a que ese consumo crezca. Aquí hay 3 candidatos que creen en la legalización de la droga y hay uno que no. Y me parece que es muy importante la coherencia entre lo que se dice y lo que se piensa y el accionar. 1. 2. Doctor Peñalosa, me hubiera encantado que hubiera estado en el debate de salud que se dio ahorita hace unos minutos en la Fundación Santa Fe para exponer la política de salud. Yo creo que ese es el escenario también donde se debe discutir. No se deben perder escenarios además muy interesantes en los que le hacen a uno críticas y donde uno también aprende. Pero la seguridad es con firmeza, es con liderazgo, y por eso yo voy a hacer consejos de seguridad todos los días, UPZ por UPZ, para medirle el pulso a la seguridad en la ciudad. Se necesita microgerencia en materia de seguridad. Doctor Pardo. Desde hace 20 años en esta ciudad el tema de seguridad viene siendo el gran problema de la ciudad. Cada vez peor, pero las últimas 5 elecciones el tema de seguridad está. Y resulta que no se resuelve, no se arregla. No hay ningún avance en temas de seguridad en ninguna de las últimas 5 alcaldías. ¿Por qué? Porque en el tema de seguridad los alcaldes, los exalcaldes, los candidatos hoy alcaldes y candidatas, para hablar en términos de equidad de género, dicen que la seguridad es un problema de la policía, que necesitamos más policía y por favor más policía. No, yo voy a ser alcalde de Bogotá para hacer de Bogotá una ciudad segura, liderando el tema de seguridad. No es solamente policía, es también comportamiento ciudadano y cultura ciudadana. Es también cumplimiento de normas con lo que estamos planteando, que son guardianes de la ciudadanía, que son inspectores de policía en un cuerpo en la calle que haga cumplir las normas. Vamos justamente dentro de estos bloques temáticos que hemos planteado en este Hora 20, en este debate con candidatos a la alcaldía de Bogotá, a arrancar con el tema de seguridad. Ustedes que están recorriendo de manera permanentemente los distintos barrios, localidades de la ciudad de Bogotá, saben que las personas en la ciudad se sienten inseguras. El 52% de ellas lo advierte así. 27.000 personas denunciaron el año pasado ser víctimas de hurtos en las calles, ese raponazo donde le quitan a la gente su celular, su bolso, en Transmilenio, en el SITP, en los parques. ¿Cómo recuperar, señores candidatos, la seguridad que hoy demandan esos ciudadanos? ¿Cómo garantizar esa seguridad en el sistema de Transmilenio del SITP, que a diario abordan más de 3 millones de personas? Doctora Clara. Bueno, el tema de la seguridad, sin lugar a duda, tiene muchas causas. La primera de ellas, la falta de policía en la capital de la República, falta de coordinación, pero desde luego también falta de oportunidades. Por eso es que esos dos temas siempre van ligados.
En el caso específico del transporte público y Transmilenio, nosotros hemos planteado la necesidad de colocar en cada uno de los vehículos alarmas silenciosas con el GPS del vehículo, una respuesta policial inmediata para darle a la gente la seguridad de que van a ser atendidos cuando hay peligro al interior de un articulado. Y en términos generales, yo creo que llegó el momento de contratar seguridad privada en Transmilenio para ayudar, entre otras cosas, a organizar el tema de las colas y de los colados. Y finalmente, cultura ciudadana. Sin eso no tenemos posibilidad de garantizar la seguridad en el transporte público. Doctor Peñalosa. Un derecho que se nos olvidó incluir en la Constitución es el derecho a vivir sin miedo y, por supuesto, a movilizarnos sin miedo. Felizmente, los delitos que se cometen en el transporte público son delitos agravados y, por lo tanto, no tienen excarcelación. Pero hay que darle la prioridad que se requiere y hay que hacer el trabajo de inteligencia que se necesita, porque los que están robando en los buses hacen parte de organizaciones criminales, y no solo los buses, los que se movilizan en bicicleta también, por ejemplo. Quienes roban bicicletas, quienes roban los buses, hacen parte de organizaciones criminales que solamente van a ser desmanteladas con un trabajo de inteligencia prolongado que permita que no solo se capture al que está en el bus, sino se desmantele, se judicialice y se encarcele a los cabecillas de la banda. También, como lo mencionaba Clara López, esto ya se tuvo en un momento, pero nunca se implementó bien. Cada bus tendrá no solamente cámaras y cada estación cámaras, sino que cada bus tendrá un rastreo satelital. Y, por ejemplo, si una señora dice, me robaron el celular, inmediatamente se envía una señal de alarma. En el centro de control se tiene exactamente claro cuál es el bus que tiene el problema. El bus llega a una estación y no abre las puertas hasta que esté la policía esperando para requisar a todos los que van en el bus. Doctor Francisco Santos. Pues mire, el problema de Bogotá en materia de seguridad está amarrado esencialmente al tema del microtráfico. 25.000 jóvenes han pasado por el sistema penal de infancia y adolescencia en los últimos 3 años. El 80% de ellos por el tema de microtráfico, que es uno de los líos grandes de la ciudad. Pasamos de ser un país de venta y transporte a un país consumidor. Y no en vano los colegios están rodeados de ollas de microtráfico. Ahí es donde están consiguiendo sus nuevos clientes, las nuevas mulas, los nuevos vendedores. Atérrense lo que usted ve en la ciudad alrededor de los colegios. Entonces, el foco tiene que ser el microtráfico, por eso hay que tener coherencia. Por eso vamos a proponer un referendo. Si vamos a tener un referendo para salvar la vida de 60 toros, tengamos un referendo para salvar la vida de cientos o miles de niños que están perdidos por el tema del narcotráfico. Vamos a montar una fuerza de tarea con la Fiscalía, con jueces para acabar las ollas y para, por fin, que funcione rápidamente la extinción de dominio. El foco es ese es el que está contaminando a nuestra nueva generación y generando las nuevas organizaciones criminales. Doctor Parra. El tema fundamental es que la policía y la fiscalía funcionen juntas, que funcionen bien, que haya coordinación, y eso es una responsabilidad del alcalde. El alcalde tiene que asegurar que el sistema de policía funcione adecuadamente con la fiscalía. Hoy eso no existe en Bogotá. Hoy no hay procesamiento judicial. Hoy la impunidad es una impunidad gigantesca por razones técnicas, no hay fiscales suficientes, no hay instalaciones suficientes, y Bogotá tiene los recursos. Yo voy a hacer convenio con la Fiscalía para dotar a la Fiscalía de instalaciones adecuadas, para que pueda hacer procesamiento adecuado a las personas que se capturan. Y, por supuesto, un apoyo a la policía. La policía hay que exigirle, pero apoyar también a la policía. Un policía que esté en Bogotá y es trasladado de una zona de orden público es un policía que pierde ingresos porque no tiene prima de orden público. Yo voy a poner una prima que pague Bogotá a los policías bien calificados para que tengan una remuneración en la cual sientan estímulo y sientan orgullo de ser policías en Bogotá. Nosotros en La Silla Vacía tenemos un proyecto en que estamos cubriendo todos los homicidios que suceden en Suba. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la mayoría de esos homicidios son por peleas, porque están borrachos, porque le dieron celos, porque uno de los dos no pagó la cuenta. O sea, son puros homicidios por convivencia, cosa que siento que más policía o menos policía no haría demasiada diferencia. De pronto para capturarlos, pero no para evitar esos homicidios.
Doctor Pardo, ¿cuál es su propuesta para ese tipo de homicidios más por convivencia que no están ligados al microtráfico y que están más ligados a la intolerancia social? Sí, intolerancia social, por supuesto, pero la intolerancia social tiene mucho que ver con la poca credibilidad que tienen las instituciones, las entidades del Estado, no solamente la policía. Hay comisarías de familia en las cuales tienen la mujer agredida o el agredido o el ofendido tiene que ir a la comisaría de familia. Si es por la noche, hay una que es en Engativá, cuando de noche pues suceden muchos de los problemas al interior de la familia. Hay que buscar que las comisarías de familia y el esquema de protección a la familia vaya directamente a la familia cuando ocurren este tipo de casos, no esperar que llegue la policía, que lo traslade, que llegue a Engativá y que después manden a la mujer a que vaya y requiera al quien la agredió a que vaya a comparecer a la comisaría. O sea, es una comisaría de familia y un sistema de protección de familia mucho más proactiva y que busque las familias y los problemas. Doctor Santos. Mire, el sistema de protección es muy precario en la ciudad. Si usted es una mujer de la que abusa su esposo y a las 7 de la noche quiere ir a que la proteja, no tiene dónde. No tiene dónde. Entonces estoy de acuerdo, el tema de comisarías de familia se vuelve un instrumento fundamental. Hoy creo que lo maneja la Secretaría de Integración y es la primera barrera de contención contra la violencia. El tema de la intolerancia, el ruido, vaya a las casas de justicia a ver dónde resuelven, los pelotean. No le resuelven el problema de conflicto. El escenario de solución de conflicto está totalmente clientelizado, politizado y no está respondiendo a las necesidades que deben ser. Hay que fortalecer ese sistema, fortaleciendo los inspectores de policía, fortaleciendo la labor de los alcaldes locales. Hay que quitarles como 140 las funciones que no tienen recursos ni lo pueden hacer y dedicarlos a convivencia, que es uno de ellos, a espacio público y el tema de educación. Solo con esa reforma a cómo actúan hoy los alcaldes locales podemos empezar a fortalecer el sistema de protección, que es un desastre. Doctor Peñalosa. Bueno, en nuestra alcaldía logramos reducir los hurtos de 30.000 a 12.000. Y fue más que todo porque hubo todo un trabajo de orden en toda la ciudad, de orden, de iluminación, de cumplimiento de las normas, de cultura ciudadana. Nosotros, por ejemplo, ya que hablamos de Suba, ahorita habla de Suba, por ejemplo, hicimos un esfuerzo monumental, se hizo la laguna del Juan Amarillo y se hizo un gran parque, incluso se tumbaron muchas casas alrededor. ¿Y qué hicieron estas últimas administraciones? Ponerle una cerca, no dejar entrar a la gente y sembrar árboles. Cuando entonces la gente no tiene que hacer un domingo, no tiene que hacer un sábado, pudiendo en un parque con campos deportivos, donde se va a echar cometa, donde se integra la familia, donde no solamente pueden tener como alternativa ir a tomar trago, sino que vamos a tener entonces muchos campos deportivos, canchas de fútbol en pasto sintético, actividades que integren a la familia, que den otras opciones, y con el trabajo de cultura ciudadana, trabajar para que acabemos con ese machismo, que en buena medida es lo que lleva al maltrato a la mujer y ese machismo que lleva a las riñas, porque el que es más macho siente que tiene que pelear. Tenemos más de 6.000 riñas cada fin de semana en Bogotá reportadas. Entonces yo creo que un trabajo de cultura ciudadana, que vamos, que el macho es el que no pelea y no el que se va a pelear. Doctora Clara. Pero yo diría que todas las anteriores, pero hay un vacío muy grande que nosotros detectamos y es el consumo irresponsable del alcohol. Por eso cuando fui alcaldesa, nosotros expedimos un decreto limitando no el consumo, sino la venta del alcohol en las más de 100.000 tiendas que hay en todos los barrios de la capital de la República. Una prohibición de expendio de alcohol de 11 de la noche a 10 de la mañana, porque las tiendas se nos habían convertido en unos bares permanentes en absolutamente todos los barrios residenciales de la capital de la República. El resultado fue extraordinario. Reducción enorme en los índices de violencia contra la mujer, reducción de lesiones personales, reducción de riñas y reducción de entradas en las urgencias de los hospitales. Doctora Clara, arranquemos por usted. En el tema de seguridad es muy importante. Con Pacho. Ay. Con Pacho. ¿Conmigo? Claro, para darle un orden. Bueno, Pardo, yo voy a empezar ya que por nos mi parecemos izquierda. tanto en el jingle, ¿cuál de los dos? Yo voy a empezar por mi izquierda. Cla, cla, cla.
No, pero mire, en el tema de la seguridad es bien importante lo que está pasando. Está como chistoso, Pacho. No, pues es que cuando uno le copian el jingle, pues tiene que tener humor. Venga, digamos. Porque, ¿qué más? Voy a presentarle una denuncia a la superintendencia y que por ahí en 1 año o en 2 años la Se resuelva. está gastando 3 segundos, doctor. Ya me lo gasté, no importa. En el tema de la seguridad es importante lo que está pasando en Transmilenio, de que ser un objeto de mostrar para las demás ciudades se ha vuelto un foco de inseguridad tremendo. Hay 40.000 colados en el sistema. Al día. Ayer sucedió un caso donde unos colados apuñalaron un policía que iba a impedir eso. Y además eso está asociado también a los 100.000 vendedores ambulantes que tiene el sistema, que de una u otra forma proliferan la inseguridad, dado que estos son unas mafias que manejan los vendedores ambulantes en Bogotá. Doctora Clara, ¿qué hacer con el tema de la seguridad? Era doctor Pacho. Perdón. Doctor Pero Pacho. con mucho gusto. Definitivamente preguntarle a Clara. Sí, tal vez sí. El arranque, Clara, tranquila. Bueno, sin lugar a duda, nosotros en el Transmilenio tenemos que regresar por los cauces de la cultura ciudadana. Yo tuve una experiencia muy interesante en el Campín. Cuando derribamos la valla que separaba el campo de juego de las tribunas, todo el mundo dijo que eso iba a ser un desastre y hablaban que las barras futboleras eran muy indisciplinadas y no podíamos cometer semejante error. Cuando uno trata a la gente como seres humanos, se comportan como seres humanos. Y desde luego no hemos tenido incidentes que lamentar en el Campín, en ese campo. Yo pienso que eso es uno de los problemas de fondo del Transmilenio. Es que hoy está por encima de su capacidad instalada. Son 8 personas apretadas como sardinas entre unos articulados transportándose de manera muy indigna. Así es que tenemos que hacer esfuerzos enormes para buscar alternativas con los buses azules y demás para descongestionar en horas pico el tema del Transmilenio. Tenemos que poner vigilancia privada para ayudar en el proceso de los colados y acudir a la cultura ciudadana estilo Mocus. Él nos planteaba el otro día en un desayuno, ¿por qué no ponemos a todos los servidores públicos de la ciudad con unas bandas a hacer control social en todos los articulados, en todas las estaciones? Doctor Peñalosa. Bueno. Sí. Bueno, ya que está en el orden. No, pero dale para que no sean... Doctor Francisco. Bueno, yo sí prohibiría y prohibiré la venta ambulante en Transmilenio. Yo sé que esto no da votos, yo sé que esto, la gente, en esta campaña les encanta no decir las cosas. Yo no vuelvo a dejar entrar un vendedor ambulante a Transmilenio. Lo relocalizamos, trabajamos lo que quieran con ellos. Es más, tengo una cita con ellos, porque esto lo he dicho públicamente, pero Transmilenio es un lugar que tiene que estar protegido. 2, hay que refinanciar Transmilenio. Hoy en día hablando... Doctor Pacho, el tema de Transmilenio lo vemos más adelante. La inseguridad, los colados, por ejemplo. No, es que para allá voy. El presupuesto de seguridad de Transmilenio creo que es de alrededor de 1.000 millones de pesos, cuando en Medellín es 35.000 millones de pesos lo que le da Transmilenio la autoridad metropolitana a la policía. Hay que volver a hacer esos convenios. Las cámaras que compraron hace unos días y las anunciaron, pregunté yo, oiga, ¿estas cámaras están conectadas a la central de cámaras de Transmilenio? No, hay un desorden. Okay. Y el tema es desorden, y por eso los policías cívicos que yo voy a contratar, 2.000 de ellos se van a ir para Transmilenio, para vigilar con capacidad de reacción, pero para vigilar las estaciones, especialmente en las horas más complejas. Pero el problema de fondo es desorden absoluta y mala gerencia. Doctor Rafael. Es que eso tiene una causa. Cuando se estructuró Transmilenio, se dejó 0 pesos para seguridad, 0 centavos. Y se pensó, como han pensado prácticamente todos los alcaldes últimos, menos Mocus, que la seguridad es un problema de la policía, que lo arregle la policía. No. El problema de Transmilenio tiene que arreglarse con una estructura de seguridad que salga de la tarifa. Y eso se puede hacer en la reestructuración de los contratos de fase 1 y fase 2 que se vencen el año entrante. Hasta ahora, la seguridad de Transmilenio es rogarle a la policía para que ponga una policía y sacar una platica de Transmilenio para pagar unos guardias. Eso no se puede así. Hay que tener un presupuesto que venga del sistema, que financie la seguridad del sistema. Como todos los sistemas complejos, tiene que tener la seguridad incluida, no pensar que eso lo arregle el gobierno nacional. Doctor Enrique.
Bueno, ustedes decían que unos colados habían apuñaleado a un policía. Por supuesto, el desorden lleva, los que cometen una infracción, muy probablemente además son delincuentes en muchas ocasiones. Por eso, en el mundo entero hay toda clase de estudios que muestran que el desorden en el espacio público, que el desorden en espacios públicos como las estaciones, produce delincuencia. Ojalá fueran 40.000 los colados al día en Transmilenio, hay más de 200.000 colados cada día, es un caos absoluto. Esto es falta de autoridad. Aquí tenemos que tener unas políticas de tolerancia cero, porque precisamente los que cometen una falta aparentemente menor, cuando se los detienen, muchas veces son los que después son los grandes delincuentes. Tiene que haber orden absoluto. Tenemos que lograr también con cultura ciudadana. En las estaciones del Transmilenio en Ciudad de México no hay puertas y no se cuelan, pero en general todo lo que sea espacio público tiene que haber una buena iluminación, limpieza, que se sienta que hay autoridad, por eso, que los ciudadanos no tengan que escaparse, refugiarse en los centros comerciales para poder tener la seguridad y el ambiente en donde ellos puedan vivir tranquilos. Lo que hoy encuentran en los centros comerciales es lo que deben encontrar en los espacios públicos. Muy bien. Pero no contestaron lo en el Transmilenio, definitivamente. Y no contestaron lo de vendedores, ninguno. O es que El no tema- dijeron nada, yo, ¿no? quisiera preguntarles a los otros tres vendedores? candidatos si prohibirían No, los están vendedores pro- ambulantes. eso en están Transmilenio. prohibidos. Sí, es un están sí, prohibidos. es que no hay está que prohibido. prohibirlos, están prohibidos. En ningún sistema, es que lo que pasa con esta Pero están administración prohibidos, pero se la es pasan. que no se cumple ninguna norma, de nada. También está prohibido poner afiches en los postes y están casi que los policías le ayudan a los que ponen los afiches a tenerle la silla, ¿no? Entonces, no hay ningún sistema de transporte masivo en el planeta que permita vendedores. Pero no hay ningún sistema de transporte que no considere ni un peso en su estructuración para seguridad. Perdone, Seguimos. doctor Y Enrique. tampoco hay tantos sí. sistemas en el mundo que estén operando por encima de su capacidad instalada con una apretada tan grande de la gente que yo creo que ni pueden pasar por ahí los vendedores. En aras del equilibrio. El otro día iba un ¿Santos señor quiere con decir un algo? arpa, salió una foto, con un arpa entrando un articulado. Hasta ropa interior venden en Es mejor un Transmilenio. arpa y no un arma. Así he visto. Una locura. Eso sí. No, Doctor pues, Francisco, no, redondea no, esta idea. No, me parece muy bien que estén de acuerdo con regresarle el orden a Transmilenio, pero los problemas de Transmilenio no dejaron recursos para mantenimiento, le quitaron, por eso están cayendo las estaciones, las puertas no se abren. El sindicato me habló de cómo le han ido recortando los recursos a mantenimiento y eso genera desorden y caos que produce la inseguridad Ya también. nos vamos a ocupar del tema, pero ya para cerrar este bloque de seguridad, quisiera también preguntarles por algo que han mencionado, pero me gustaría conocer, arrancando por el doctor Peñalosa, que tengo aquí a mi lado, y luego seguimos la ronda, ¿qué hacer frente al tema de entornos escolares que están verdaderamente amenazados por presencia de pandillas organizadas, de bandas no de microtráfico, de traficantes de droga, que están acechando a nuestros jóvenes y también los parques? La gente dejó de ir a los parques vecinales, a los parques de barrio, a los parques de bolsillo, porque ahí están fuentes de inseguridad. ¿Qué hacer frente a esos dos temas que le preocupan a los ciudadanos, doctor Peñalosa? He dicho que le declaro la guerra a todos los que vendan droga a nuestros niños. Haremos todo el trabajo de inteligencia para acabarlos. Y por supuesto, vamos a recuperar los parques para las familias que se los han tomado, los parques, los vendedores de droga y los consumidores de droga. Nosotros vamos a hacer que en esos parques haya orden, limpieza, iluminación y que las familias puedan volver a los parques. Pero por supuesto tiene que haber un trabajo de prevención y por eso vamos a ver que nuestros niños tengan, por ejemplo, los grandes megacentros deportivos y culturales que vamos a hacer, excursiones a las montañas, actividades deportivas, culturales, para que no tengan en su tiempo libre esa posibilidad de caer en la drogadicción y posteriormente también en la delincuencia. Doctora Clara. Pienso que tenemos que regresar por los cauces de la protección comunitaria de los colegios, involucrando a todos los actores que viven en el entorno, desde los comerciantes hasta las amas de casa. Eso ha funcionado en el pasado con muy buen resultado, pero desde luego con el apoyo muy firme de la policía. Eso no puede ser solo voluntarios los ciudadanos. Y en segundo lugar, sin lugar a dudas, aquí lo que hay es un crimen organizado que se está tomando todos los espacios de la ciudad para expender estupefacientes, y eso no se logra terminando expendedor por expendedor solamente. Hay que perseguirlos, desde luego,
pero tenemos que desarticular en la cabeza esas organizaciones criminales que además son las encargadas de la microextorsión, de los préstamos gota a gota y demás. Francisco Santos. Pues mire, Barranquilla tiene 4.500 policías para 1.100.000 habitantes. Kennedy tiene 800 policías para 1 millón de habitantes. Sí se necesita pie de fuerza. Sí se necesita pie de fuerza. Por eso nuestra propuesta de contratar 6.000 policías y militares retirados y entregárselos a la metropolitana de Bogotá para 3 escenarios fundamentales. Uno, esos son uniformados, pueden hacer arrestos, son pagos, articulados a la metropolitana, con mando de la metropolitana. 2.000 van a ir a colegios, 2.000 van a ir a parques y 2.000 a Transmilenio. Eso tiene que ser el foco más inmediato y urgente de la seguridad, y eso requiere liderazgo, hacer los consejos de seguridad UPZ por UPZ para identificar cuáles son las ollas, dónde están las pandillas, quiénes son los blancos que hay que perseguir en términos de microtráfico. Eso necesita microgerencia, pero necesita pie de fuerza. Vamos a volver los colegios templos. Alrededor de ellos un microtraficante no se va a acercar y los vamos a inundar de cámaras. Doctor Pardo. Frente a los colegios públicos estoy de acuerdo, por supuesto, eso nadie puede estar en desacuerdo, que hay que hacer un inmenso esfuerzo para que los entornos sean seguros, para que los colegios sean seguros, para trabajar también con las familias y para hacer los parques seguros. Pero hay un grupo olvidado que yo quiero hacer referencia. Son los colegios privados de estrato 3, en los cuales hay 700.000 jóvenes en la ciudad, que nadie les para atención. Ellos también necesitan tener coordinación con la policía, coordinación con la alcaldía, coordinación con seguridad. Necesitan tanta protección y tanto apoyo como los colegios públicos. Y estos colegios de estrato 3, colegios privados, que son pagados por padres de familia, necesitan un apoyo muy especial, pues no pueden dejarse olvidados, ni pueden seguir siendo el sándwich en el sistema de educación de Bogotá. Bogotá ha tenido un éxito impresionante en reducir los homicidios. Desde el 2011 comenzaron a bajar, en el 2013 han vuelto a subir y hoy la tasa está de 17,3 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la tasa a la que cuál es su meta de tasa de homicidios y una sola estrategia, digamos la principal para reducirlos, Rafael? Pues básicamente reducir la impunidad. Reducir la impunidad es fundamental. La política de control de armas que tiene la alcaldía, me parece que hay que hacerle una revisión, no quiere decir quitarla, pero creo que está totalmente desgastada ya, o sea, ya nadie sabe si hay prohibición o no. Y por supuesto, todas las políticas de reducción de delincuencia llevan a reducción de violencia y llevan a reducción de homicidios. ¿Y cuál es tu meta de No tengo una meta cuantitativa. Doctor Santos. Mire, el general Martínez, buen policía, logró reducir el homicidio de una tasa de 22 al 16. Salió el general Martínez y la tasa de homicidio volvió a subir. ¿Qué hizo el general Martínez? Gerencia. Creó 7 macrocentros donde le medía el pulso todos los días. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con esto? Hizo una depuración de la policía y en un año, yo creo que él duró año y medio nomás, logró bajar 6 puntos la tasa de homicidio. Comprometerse a una reducción de tal tamaño es difícil. Es difícil, pero lo que sí demuestra es que la microgerencia en seguridad funciona. Usted tiene que saber qué olla le cerraron ayer y si se la reabrieron mañana, por qué la reabrieron y cómo la cerramos otra vez. Mire, hurtos violentos, que son aquí hay que perseguir la violencia de manera implacable. Hurtos con unas palas así de grandes o de un celular con un revólver. Usted tiene que volver a enfocar eso y eso solo se puede hacer con microgerencia, pero Bogotá debe poder estar por debajo de una tasa de 10, debería quedar con buena gerencia, de quedar por debajo de una tasa de 10 por 100.000 habitantes. Doctor Peñalosa. Bueno, Bogotá logró reducir del 95 en adelante, llegamos a tener como 70 homicidios por 100.000 habitantes, y hoy bajamos y volvió a subir en el último año, pero estamos como en 17 homicidios por 100.000 habitantes, pero yo creo que el Estado colombiano se ha resignado a convivir con la inseguridad y con el desorden, porque hay países en América Latina donde hay resultados asombrosos. No hablemos de Suiza. Santiago de Chile tiene 2 o 3 homicidios por 100.000 habitantes, cuando aquí tenemos 17 homicidios por 100.000 habitantes.
Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que haya orden, cumplimiento de normas. Nosotros vamos a hacer todo el trabajo para lograr que haya orden en la ciudad, pero como Juanita decía, buena parte de los homicidios que se cometen no son de criminales, incluso la mayor parte, no son personas atracadas que son asesinadas, son amigos que van a tomar trago y se asesinan entre ellos o asesinan a los otros. Entonces, tiene que haber esto una cultura de orden, de cultura ciudadana, de cumplimiento de normas, y que en todos los aspectos en la ciudad se sienta que hay normas y que se cumplen y que hay autoridad. Doctora Clara. Una política integral de seguridad. Tiene que ser todos los elementos. Y sin lugar a dudas, así lo han mostrado los estudios de Naciones Unidas, las políticas más exitosas en esa materia han sido la reducción de los horarios para expendio de alcohol, que no es el cierre de los establecimientos, y en segundo lugar, la prohibición de porte de armas en la capital de la República, y la política complementaria de incautación de armas no solo de fuego, sino de armas cortopunzantes. En segundo lugar, yo quiero llamar la atención. Aquí dos colegas proponen aumentar con parapolicía 5.000 o 6.000 hombres el pie de fuerza de Bogotá, que es lo que se perdió en los últimos años. En el 2004 teníamos 22.000 policías, hoy tenemos 17.000, y yo sí abogo porque tenemos que reintegrar los policías de Bogotá y no montar grupos parapoliciales que no tienen ni la disciplina ni la jerarquía y muy mala experiencia en el país con estos experimentos. El doctor Francisco querido. Responde el sablazo, doctor. No, Pacho es y que doctor Pardo. a mí no deja de sorprenderme que aquí pensemos que pueden llegar guerrilleros, asesinos brutales al Congreso de la República y nadie se preocupe, y un policía que le sirvió a Bogotá, a Colombia, que fue entrenado, que tiene una hoja de vida intachable, o un militar que es entrenado, en el que hemos invertido cientos de millones de pesos en entrenamiento, 20 años de experiencia, una persona lista para proteger el parque, y tengamos este tipo de argumentación. No, la doctrina policial no permite gente que ha sido entrenada como soldado para cuidar parques. A mí me da mucha pena, pero es que ese es el proceso de reentrenamiento que se da, pero yo sí, y reafirmo esa política. Sí. En los primeros 3 meses tenemos 6.000 policías y militares retirados, cuidando parques. Perfecto. Y cuidando... Doctor Pardo, usted también tiene una propuesta de una policía, me imagino que es una policía paralela, porque no se defiende también. Es que no tengo por qué defenderme porque Clara no planteó el problema como es. Ella está diciendo que son paramilitares, no señora. No, parapoliciales. Ni parapoliciales tampoco. Porque los policías que están dentro de la policía son policías. A sus estudios de derecho. Y las policías paralelas. A sus estudios de derecho como las autodefensas que estaban contempladas en las normas nacionales. Aprenda lo que es la policía administrativa, que son inspectores de policía, doctora. Entonces, no diga cosas que no es porque después le salen mal. Y como lo mismo que usted dijo. Es que no tienen ni la jerarquía ni la estructura. Si me deja hablar la doctora, que creo que se le olvidó el derecho, pues con mucho gusto. A ver, doctor Pardo. Mire, existen unas normas que son las normas de policía, que son los códigos de convivencia, o de medio ambiente. ¿Quién hace aplicar esas normas que no implican un proceso judicial ni una pérdida de libertad, sino fundamentalmente una sanción económica o una comparecencia a una autoridad? Se llama comparencia. Esas normas, la policía no tiene la función primordial de hacerlas aplicar. Las hacen aplicar inspectores de policía. En Bogotá hay menos de 100 inspectores de policía, todos metidos en oficinas. Y los alcaldes locales, que son macroinspectores de policía. Eso es lo que explica por lo cual no funcionan las normas de orden en la ciudad. Todo el mundo ve que sacan la basura y la ponen en la puerta del vecino. ¿Quién sanciona eso? No lo sanciona nadie. Entonces yo lo que voy a establecer es un cuerpo organizado, profesional, que tenga funciones de inspección, vigilancia y control. Aquí hay muchos abogados que entienden qué es eso. Y esos son esencialmente unas personas que van a hacer aplicar las normas en la calle, sin armas. No van a tener la función de detener a nadie, sino de poner multas, comparendos y hacer pedagogía. Hacer las funciones que hace la policía. No, señora. De los dos lados. Entre otras cosas, porque Bogotá tiene 18.000 policías, doctor Peñalosa, divididos en 3 turnos y no alcanzan. 6.000 para cada uno, y cuando mandan 2.000 a un
partido en el fútbol. Campín o a un concierto, pues la ciudad queda en manos de 4.000. Aquí O necesitamos... cuidando concejales. 90 policías cuidando concejales. 90. Doctor Peñalosa. Aquí necesitamos equidad. En Medellín hay 450 policías, hay 400 habitantes, perdón, en Medellín hay 250 habitantes por policía y en Bogotá hay 450 habitantes por policía. Tiene que haber un mínimo de equidad, pero con relación a la Guardia Urbana de Rafael Pardo, Así se llama la policía de Barcelona, que ya no hay paramilitares, doctor Enrique. Doctor Terminemos la idea, yo he doctor mencionado Enrique. paramilitar, la palabra No, paramilitar. es para Clara. No, la doctora Clara ya me dijo que... No, venga, yo aquí hago uso del derecho de defensa. La doctora Clara me dice que tiene muy bien recordadas las enseñanzas de derecho, que le dé 20 segundos para Bueno, contestarme. Pero Termine, doctor Peñalosa. dejemos que termine el doctor Peñalosa y luego le damos la palabra a la doctora Clara. Hoy, como hay una pésima relación de la policía con la alcaldía, entonces la policía la han dejado sin motos, sin combustible, sin radios. Entonces, ¿qué es lo que hace Rafael Pardo? Propone una guardia urbana que, como él dice, es desarmada, que cuesta como 150.000 millones de pesos al año, de los 190.000 millones de pesos que tiene el Fondo de Seguridad. Es decir, vamos a quitar recursos a la policía armada para crear una guardia urbana desarmada que controle y que la gente recoja el popó del perro o algo por el estilo. No, aquí, bueno, nosotros lo que necesitamos son cámaras por toda la ciudad, un gran centro de control, toda la tecnología, el apoyo a la policía armada, que tengamos un centro de control realmente impecable, que alguien llama, inmediatamente se identifica de dónde sale la llamada, las cámaras del sector se orientan hacia allá, en un par de minutos llega la policía en sus buenas motos, con combustible, con equipos, policía bien entrenada. Allá es que tenemos que concentrar los recursos. Obviamente, el doctor Pardo va a decir que él va a tener dinero, pero yo quisiera, si nos va a decir, ¿a qué le va a recortar para financiar eso que se come, absorbe el 70-75% de los recursos de seguridad en Bogotá para una guardia sin armas? Doctora Clara. Yo vuelvo a insistir. Debemos fortalecer nuestra policía y no debilitarla con cuerpos paralelos. Doctor Pardo, tranquilícese. Yo no usé la palabra paramilitar, usé la palabra parapolicial y la utilicé bien. El cuerpo de policía es el encargado de hacer cumplir lo que se denomina el código de policía. Y no es un invento ni una falta de comprensión del derecho, sino pedir la garantía al gobierno nacional que le devuelva a Bogotá sus 5.000 policías que le quitaron. Y yo sí utilizaría recursos, por ejemplo, para buscar incentivos al gobierno nacional para que podamos financiar más policías en Bogotá, pero policías de verdad, no policías de mentiras. Ok, el segundo bloque, grande, que también seguramente vamos a encontrar puntos de vista encontrados, es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad no tiene que ver, además, pues con los problemas de Transmilenio, con el tema del metro. 6 décadas, los primeros estudios datan de hace 6 décadas sobre el tema del metro, se ha avanzado bastante, hay un compromiso de la nación, el 70% de su financiación, eso es alrededor de 9,6 billones de pesos, pero no se firmó nunca el COMPES. Y lo otro, pues es que primero que nunca hemos tenido una decisión concreta, el frenazo económico seguramente va a tener unas repercusiones graves en el tema del metro. El dólar a 3.000 o merodeando los 3.000 pesos va a tener un efecto en esta decisión, cómo cuadrar ese presupuesto y obviamente qué hacer con todos estos planes y mapas que ya hay, que si es subterráneo, que si es elevado. En el tema del metro, ¿cuál es la posición de cada uno? Arranquemos por, no sé, diga Erika. Doctor Pardo. En el tema del metro, por supuesto el alza del dólar afecta la financiación. Básicamente los estudios se habían hecho en la línea 1 con el dólar a 3.000, pero no en lo que corresponde a equipos rodantes y a los equipos. Por supuesto, el dólar en el precio que está eleva el costo del metro. La nación tiene la obligación de poner el 70% y es lo que el presidente planteó con lo que llaman el cheque simbólico, que es lo que la nación establece como financiación en un mecanismo que se llama vigencias futuras, o sea, en una financiación a 20 o 25 años contra presupuestos futuros. Bogotá tiene que poner como 4.2 billones y esto lo ha hecho sacando, distribuyendo utilidades de empresas de Bogotá,
de un cupo de endeudamiento y que de otros recursos que no conozco, no se ha conocido cuál es la fuente y el origen de los otros 2 billones que requiere Bogotá. El proyecto Metro es un proyecto que está muy avanzado en términos de ingeniería de detalle. Por lo tanto, el tema financiero determina cuál es la longitud de la línea y el tamaño de el número de estaciones, que es lo que está planteado. Yo soy partidario de que en las condiciones de que se estructure la financiación, y entiendo que está muy cerca la estructuración final de la financiación, se siga adelantando el proyecto Metro y se inicie el proceso de licitación y se inicie la construcción tan pronto como sea posible. Doctor Santos. A mí me da pánico empezar la construcción de un metro sin institución, sin institucionalidad. Le entregamos eso al IDU y acaba el hueco del metro como el de la 94/30. En un sobrecosto del 300%. No tenemos institucionalidad hoy para manejar un proyecto de 20 billones de pesos. Esa es la verdad. Lo primero es crear una institucionalidad. Si hay que traer los expertos de las partes del mundo que vengan y nos montan una empresa de metro para tomar las decisiones correctas, tanto de licitación, de ingeniería, todas las que se necesitan, porque aquí lo que hay son unos PowerPoints muy bonitos, pero no hay un experto en tema de metros que diga, oiga, esto está bien, esto está mal, por aquí debe ser. Crear la institucionalidad. Eso nos podemos demorar 1 año o 2 años. Y ahí podemos abrir una licitación seria, una licitación que tenga sin contingentes, una licitación que no acabe como acaban la mayoría de metros del mundo, que son con sobrecostos del 100, del 200, o la línea de Barcelona que es del 500% y la cerraron, no la terminaron. Entonces, una equivocación en el principio puede ser fatal a mediano plazo. Entonces, construyamos la institucionalidad, miremos a ver si el cheque del gobierno es simbólico o chimbólico, porque ustedes saben el déficit fiscal que tiene este país y que va creciendo, ha constreñido las finanzas de la nación, no nos digamos mentiras. Sí. Pero es partidario, sí. Sí, hay que hacerlo, y también, pero que no se gasten todos los recursos para no hacer las otras obras que también son importantes. Doctor Peñalosa. Vamos a hacer el metro que le sirva a Bogotá, el que se haga en el menor tiempo posible, el que sea más cómodo y más amable para los ciudadanos. Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con la financiera de desarrollo nacional del gobierno nacional, que le propuso al distrito estudiar si unos tramos del metro se hacían elevados, porque los suelos de Bogotá son muy complicados. Los suelos de Bogotá son tan complicados que los estudios dicen que en la parte norte ni siquiera se puede usar tuneladora, sino que hay que hacer un hueco de 30 metros en la 11 sin tuneladora. Entonces los riesgos de sobrecosto son inmensos. Como decía Pacho, la línea 9 de Barcelona la suspendieron indefinidamente dejando las tuneladoras bajo tierra cuando tenía un sobrecosto de 570%. El origen de la crisis financiera griega comenzó con los sobrecostos del metro de Atenas que se hizo para los Olímpicos. Entonces, un metro elevado puede costar la mitad por lo menos, tiene mucho menos riesgos de sobrecostos, y adicionalmente, aún con unos estudios complementarios que haya que hacer, se termina mucho más rápido que la línea de metro subterránea y es mucho más amable para los pasajeros, ir disfrutando de la luz natural, viendo las montañas, viendo la ciudad. Sí. Doctora Clara. Ay, yo tengo una pregunta para el doctor Peñalosa. ¿Eso implicaría, doctor Peñalosa, que usted está pensando es en que los estudios que ya se hicieron para el metro, dejarlos a un lado y De hacerlo? ninguna manera. Hoy no tenemos estudios de detalle, no existen estudios de diseño. Lo único que hay son unos estudios que dicen por dónde debe ir la ruta, ¿no? Y unos estudios de suelos, que entonces encontraron precisamente que era tan complicado los suelos de Bogotá que los costos podían ser gigantescos, por lo que incluso la Financiera de Desarrollo Nacional sugirió hacer unos tramos elevados, cosa que no le gustó a la administración Petro. Okay. Pero es bueno recordar que como el metro solo va a mover el 4 o 5% de la población, hay que hacer una gran cantidad de inversiones en otras cosas. Hay que hacer muchas vías en Bogotá, Sí. hay que hacer Ahorita troncales, vamos entonces a no podemos hablar dejar de a la eso. ciudad Vamos a ver. quebrada sin un solo peso Doctora por Clara. 20 o 30 años. Vamos a Metro, pedir sí. que a mí también me repregunten para poder usar doble tiempo. Doctora Clara. Le voy a dar 30 segundos más. En primer Es la dama lugar, del grupo. los estudios de ingeniería de detalle existen. Esos son los que están sobre la mesa. Nuevos estudios, con todo respeto con el doctor Peñalosa, implican demorar y hacerle de largas al metro. En mi administración, el metro de Bogotá va.
He hablado con el señor presidente de la República y me ha reafirmado que no es ningún cheque chimbo, doctor Pacho Santos. Acuérdese que él Es le una, gusta decir perdón, es mentiritas. una financiación, es un flujo. Tiene una fama de mentir, entonces tengan cuidado. Es un flujo de recursos que se complementa con los flujos de recursos del Distrito Capital. Cierre financiero está a la vista. Nosotros lo que le hemos planteado al señor presidente de la República y me ha autorizado para decir públicamente es que coincidimos con usted que el distrito no tiene la institucionalidad para la licitación del metro. Nosotros haremos un convenio con el Gobierno Nacional para que sea la Agencia Nacional de Infraestructura la que adelante esa licitación, mientras el distrito estructura la institucionalidad necesaria para manejar el resto del control de la obra. Y finalmente debo solamente tocar el siguiente tema. El cuento de hacer más estudios es solamente falta de voluntad política para adelantar el metro. Si no lo hacemos, Bogotá ya está colapsada en su movilidad. Sin duda. Va a paralizarse el eje oriental. Doctor Peñalosa, Doctora Clara, yo quiero una contrapregunta por la doctora Clara, que Como quería ella otra se refirió a pregunta. una cosa. Vamos, Primero, No, un segundito, Espere, qué pena, que le van a hacer la Peñalosa. contrapregunta. Doctora Clara, es que me llama la atención la conversación con el presidente, o sea, ustedes ya están haciendo acuerdos con el presidente. No, yo no estoy haciendo acuerdos con el presidente, sino que fui a preguntarle al señor presidente de la República, dentro de una amplia temática que tiene que ver con el proceso de paz, le planteé si había voluntad del gobierno nacional para adelantar la licitación del metro, porque yo no veía la posibilidad. Y hice esa pregunta porque no me parece responsable decir el metro va sin tener el respaldo de la Agencia Nacional de Infraestructura para algo tan importante como una licitación tan compleja. Bueno, Gracias 30 por la segundos, aclaración. doctor Peñalosa, que usted pues quiere menos mal aquí que pronunciarse. la A ver. doctora Clara habla con el presidente, porque yo sí desde enero le pedí cita y nunca me recibió. Bueno saberlo. Yo Pero- voy más o menos cada 6 semanas a la Hablar del Comisión de metro, Paz, pero entonces hablar sobre- aprovecho. Van a la Comisión de Paz a hablar Aprovecha del metro. la diligencia. ¿No? Entonces, pero bueno, lo que es cierto, esto no es un tema de opinión, seamos serios. Si hay ingeniería de detalle o no hay ingeniería de detalle. O sea que podemos preguntarle a cualquier ingeniero, no hay ingeniería de detalle, no hay diseño de cómo van a ser las estaciones, no hay absolutamente nada de detalle. O sea que eso no es cierto, y eso no es una cuestión de opinión, que le preguntemos a cualquier experto, eso no es de que un candidato diga una cosa y el otro diga la otra. Esto es muy fácil de comprobar, esto no es de opinión. El Y túnel lo que sí tiene es ingeniería cierto, de lo que detalle. sí es cierto es que no hay nadie que piense que un metro subterráneo en los suelos de Bogotá, especialmente hacia el norte, no tenga unos riesgos infinitos Sí. de sobrecostos. Sí. Doctor Vamos. Pacho Santos quería agregar una cosa. No, es que quería decirles que el doctor Peñalosa se equivocó de teléfono. Tiene que llamar es el de la vicepresidencia, que ahí sí le dan cita rapidito. Oiga, Aquí el gobierno Erika, tiene 3 candidatos. Sabe y que nosotros es importante solitos. concluir y de cara concluir en el tema del metro, y es que han pasado alrededor de 15 presidentes y no le han podido sacar el Pero metro es que para eso- Bogotá. es Hay que cerca de siempre- 30 alcaldes. Siempre pasa lo mismo. Entonces, aplazar, decir que hay que hacer otros estudios es que hay que hacer una licitación para ver quién hace los estudios. Sí. Eso pasan 1 año, 2 años, Otras después, 5 generaciones. Otra después van a decir, administración. hay que esperar a ver quién es el próximo presidente, hay que esperar a ver quién es el próximo alcalde, y desde 1947 a Bogotá lo están peloteando con eso y no tiene metro. Entonces no nos quedemos simplemente con el tema del metro, porque Bogotá es una ciudad que necesita otras soluciones, otras obras, otras vías. ¿Qué tan prioritaria es para ustedes, señores candidatos, la construcción de la avenida longitudinal de Occidente, la LO, pero sobre todo de dónde va a salir la plata? Además del gobierno nacional, usted lo mencionaba, doctor Santos, vicepresidente Germán Vargas Lleras, les propuso en un foro en la Cámara Colombiana de Infraestructura una serie de propuestas, alrededor de 20, para descongestionar las salidas, las entradas a Bogotá, una serie de ampliaciones de la carrera séptima, de la autopista norte, la 13, la 80. Dice que eso no costaría plata porque sería por APP, por concesión. ¿Le jalarían todos ustedes a esta renovación de entradas, de salidas de Bogotá? Empecemos por el doctor Francisco Santos. Pues mire, la LOA es la vía más importante que necesita Bogotá. Esa vía hay que hacerla toda. Desde Canoas, allá en la salida por el Muña, hasta la 244. Tiene licencia ambiental. La recorrí el otro día en helicóptero. Lo que estamos desperdiciando para desembotellar el occidente es increíble. Esa vía
destapona la autopista, esa vía destapona la ciudad de Cali, esa vía destapona la Boyacá, esa vía destapona la 68 y la autopista sur. Esa sola vía le aumenta el tráfico, la velocidad a toda la ciudad. Hay que hacerla toda, hay que hacerla por concesión. Aquí vino un concesionario, el chileno, que hizo la obra de la Costanera, le presentó al doctor Gustavo Petro hacerla en concesión. Obviamente no le interesó, pero esa vía es la primera, es la prioritaria, es la más importante. Pregúntenle a sus amigos o amigas que viven en Soacha, o que viven en Bosa, o que viven en Fontibón, o que viven en Engativá, o que viven en Suba, lo que es la tragedia de moverse y salir de esa localidad. Todos claman por una avenida longitudinal amplia, como tiene que ser, con respeto a los humedales, porque ya se puede compatibilizar esa vía con los humedales, la licencia ambiental. ¿Y le jala a los demás? Hay que hacer, hay unas que sí y hay unas que no, depende un tema de peajes, porque tampoco podemos ahogar a la ciudad. Ya salir de Bogotá vale un platal en ese desastre, que tengamos opciones siempre donde haya peaje, que haya la opción de no pago. Boyacá se puede, autopista se puede, calle 13 se puede, 80 se puede, pero que quien no tenga plata para el peaje no tenga la obligación de irse por una vía de peaje. Bueno, yo coincido con que la APP es una muy interesante e importante figura para cofinanciar obra pública. Sin lugar a dudas, hay excelentes proyectos en la lista de las 21 APPs del vicepresidente. A mí me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, la de la avenida Boyacá, para hacer autopista urbana, Transmilenio, canales lentos, todo pagado por un mismo paquete. Si el cierre financiero da, es la manera que la construcción del Transmilenio salga del automóvil privado, y me parece que eso es un buen criterio. Lo de la autopista norte está ya asegurado con la prolongación de la concesión, y tenemos la construcción del ALO del sur hasta la calle 13 y la calle 13. Pero dije que de eso tan bueno no dan tanto. Si hacemos todas las obras, yo creo que son como 4 o 5 reformas tributarias, pero escondidas debajo de los peajes. Yo creo que tenemos que priorizar y garantizar, y garantizar, porque no podemos hacer todas las ALOs, porque entonces se quiebran todas. Aquí hay que tener mucho cuidado, y el cuento de que los riesgos corren todos por cuenta del contratista, pues aquí los estudiantes de Derecho conocen la teoría según la cual la igualdad de las cargas frente al Estado hace que eventualmente, si el contratista le toca pagar más de lo que tiene y más, no puede él financiar al Estado, acaba el Estado pagando. Doctor Peñalosa. Yo quiero recordar que la doctora Clara López, igual que el alcalde Petro, ha puesto toda clase de objeciones a la LOC que dice que porque daña los humedales. No los daña. Tiene licencia ambiental, pasa por encima de 2 humedales con unos puentes muy altos. La ALO o Avenida Cundinamarca es una vía crucial. Los ciudadanos que viven hoy en Bosa, en el occidente de Kennedy, es una tortura movilizarse. En Suba, en el occidente de Suba, horas y horas cada día. La ALO, ¿qué es? Es una vía del ancho de la Avenida El Dorado, que sale de Soacha, buena parte del tramo en Mosquera, pasa el río a la altura de Bosa, va por entre el río y el occidente de Kennedy, luego pasa por Fontibón a la altura de la fábrica de Coca-Cola, por la cabecera de la pista del Dorado, luego continúa a Engativá, Suba, y nosotros en nuestra administración compramos el 70% del área, incluso estaba muerta la LO, porque estaba invadida en todo el suroccidente, y cambiamos el trazado, compramos los terrenos. Incluso aquí, como estamos tan serios, quiero decir que nosotros también compramos todos los moteles que había en la cabecera de la pista del Dorado, y el IDU los mantuvo durante mucho tiempo, que yo sepa nunca le dieron tarjeta de cortesía a ningún alcalde, pero lo cierto es que los terrenos están listos en un 70% del distrito. La Nación compró todos los terrenos en el otro lado, y es básicamente un proyecto que se hace por concesión y que es crucial para desembotellar al occidente de Bogotá y también para todos los bogotanos para salir de Bogotá. Eso en cuanto hacia a la luz. ¿Y los demás, doctor Peñalosa? No, por supuesto, hay muchísimos otros casos de vías de autopistas que hay que hacer por concesión. Algunas hay vías que hay que hacer que además el distrito tiene que hacerlas con sus propios recursos. Nosotros hemos dicho que hay que hacer la avenida Tintal, por ejemplo, crucial. Hay que prolongar la avenida de las Américas al occidente.
hay que hacer la avenida de Cali, la avenida Ciudad de Cali hacia el occidente, y nosotros, por ejemplo, vamos a prolongar la avenida NQS, solamente una pequeña prolongación de 3,5 kilómetros, donde ya hay algunas vías, ampliarla, Sí. y vamos a llevarla al corazón de Ciudad Bolívar. Vamos a conectar algunos de los sectores de ingresos más altos, como la 92 con autopista, directamente por la NQS con Transmilenio al corazón de Ciudad Bolívar, en Arborizadora Baja, en la intersección de la Jorge Gaitán Cortés con la avenida Villavicencio. Esto va a poner a Ciudad Bolívar en la mitad de la ciudad. Doctor Pardo. Las entradas y salidas a Bogotá son fundamentales mejorarlas, y se pueden mejorar por ampliando las concesiones. En eso creo que no hay misterio. Eso ya vimos toda la presentación que hizo Vargas y todos nos pareció magnífica la presentación de los concesionarios. En eso no hay misterio. Y es fundamental porque fuera de Bogotá se han ido en los últimos 10 o 15 años muchísimas familias de clase media porque no encuentran cómo, ni dónde, ni precios razonables para tener vivienda en Bogotá. Y son familias que tienen vehículos, tienen carros y viven fuera de Bogotá y trabajan en Bogotá, tienen sus hijos estudiando en Bogotá y necesitan un sistema de transporte decente. Por lo tanto, entradas y salidas a Bogotá no es solamente para ir de recreación, sino para que muchísimos bogotanos, muchísimas familias bogotanas que les tocó irse de la ciudad porque no había vivienda accesible a los precios que podían, están viviendo en otras zonas de la sabana de Bogotá y requieren tener también una mirada de parte del gobierno de Bogotá. Por supuesto, Bogotá necesita también obras de infraestructura urbana. Yo soy partidario de que haya también autopistas, en lo que sea obras nuevas, que tengan un peaje en avenidas anchas, porque Bogotá necesita tener mucho más vías. Bogotá cada año tiene 130.000 o 140.000 carros más. Y Pero la gran pregunta, doctor Pardo, es ¿de dónde va a salir la plata? No, si son APP son del sector privado, pero Bogotá también tiene recursos, y tiene recursos también que puede tener por vías, por forma de valorización, porque Bogotá necesita construir vías, vías, porque cada día tiene más carros. Y hay que pensar también en el vehículo particular. Hay 1.800.000 o 2 millones de familias que tienen carro particular, lo pueden usar la mitad del tiempo, tienen el carro retenido la mitad del tiempo. 1 millón de estas familias son de clase media, viven del carro, y me parece que tenemos que pensar también en ellos. No creo que es importante que en todas estas opiniones nadie habla sobre el tema de si en sus políticas va a priorizar el carro de servicio particular, y siempre queda ajeno el tema de las motos, No, que es claro, algo que... hay 500.000 en este momento en Bogotá. Sobre el tema de las motos, ¿qué idea brevemente tienen como para, en 10 segundos, qué hacer No, con la las motos son proliferación de una las realidad, hay 500.000 motos. Hay muchas personas que se han bajado del transporte público porque Es uno de los huecos de Transmilenio. Es un desastre, y tiene una moto, y la moto les permite ¿Pero qué va a hacer libertad. con eso brevemente? Las motos necesitan espacio y necesitan reconocimiento de que existen. Por supuesto, eso tiene que ver también con, formas de conducción que sean más adecuadas, exámenes un poco más rigurosos. La accidentalidad de las motos es muy grande, pero la moto existe, y la moto es una expresión de libertad de personas que se bajaron del transporte público, que no van a volver al transporte público en las desastrosas condiciones en que está hoy, y que tiene que tener espacio, tiene que haber parqueaderos de Doctor motos, Francisco. tiene que haber espacio para las motos. No es solo de libertad, es de necesidad. El 85% de los dueños de moto ganan menos de 2 salarios mínimos. Y con eso se mueven. Y el subsidio del transporte les da para pagar la moto y para moverse. El problema es que aquí es más fácil comprar una moto que tener... Es más, mucha gente compra la moto y no la sabe manejar. Lleva un amigo que sí sabe manejar, que tiene pasa, la saca, y él empieza a practicar en su casa o empieza a practicar ahí, y por eso tenemos una accidentalidad muy alta. Tenemos que ponerle orden a la venta de motos sin macartizarlos. Toca diseñar un mecanismo de orden y autoridad también, porque ese zigzagueo es el que genera accidentes y nadie le pone... Cada 3 días muere un motociclista en Bogotá, doctor Peñalosa. Algunos utilizan las cifras muy alegremente. El doctor Rafael Pardo acaba de decir que en Bogotá hay 2 millones de hogares con carro, ¿no? Es asombroso. Entonces, más del 80% de los hogares en Bogotá tendrían carro.
hay que revisar un poco las cifras, porque solamente 20% de los hogares tienen carro, no 85% como está sugiriendo Rafael Pardo. Señor. Entonces... No, eso no es así. Pero perdón, eso es de nuevo... No digo, pero si usted dice que estoy diciendo algo mal, también No, pero... déjeme despacio. Bueno, entonces cuento, usted me acaba de decir No, que lo 2 que le- millones de hogares tienen carro, acaba de Le decir. estoy diciendo, hay 1.800.000 vehículos. No, usted acaba de decir que 2 millones de hogares tienen 1.800.000 carro. vehículos. Eso es muy distinto. Bueno, pero ya está entonces, claro que Pero son bueno, 1.800.000 en todo vehículos. caso, Peñalos. lo que sí es cierto es, bueno, aquí tenemos que, como el mismo Rafael Pardo decía que entran 130.000 carros, pero no entran 130.000 porque unos 60, 70.000 son para reemplazar los que ya hay. No, Pero de todas maneras, digamos que entren 60.000 más, asumamos 10 metros por carro, incluyendo espacio entre carro y carro. Estamos hablando de una fila de, cada 2 años, una fila de Bogotá a Cartagena, ¿no? Entonces, claramente hay que hacer más vías. Nosotros hicimos muchas vías. En solo 3 años, por ejemplo, nosotros hicimos la avenida Ciudad de Cali. Pero el tema toda era la las avenida motos, Villavicencio. doctor Enrique. No, las motos que habíamos, eso fue una subpregunta después. Las motos, por supuesto, tienen los mismos derechos que los carros y las mismas obligaciones de cumplir las normas. No pueden ir por las aceras, no pueden ir en contravía. Pero hay algo que se nos olvida mencionar. Hay 4% de las personas que se movilizan en moto. 5% en bicicleta. Por cada 3 personas en carro hay una en bicicleta. Hay también que darle una gran importancia a proteger a los ciclistas, que no les roben las ciclas, que tengan ciclorrutas, etcétera. Podemos aumentar muchísimo el número de personas que se movilizan en bicicleta, que son los héroes cívicos, que ayuda a que haya menos contaminación, menos embotellamientos y una mejor doctora ciudad. Clara, antes de que pasemos al tema socioeconómico, concretamente, su visión sobre las motos. Mire, aquí se está haciendo carrera que no somos una ciudad pluralista en muchas cosas, entre ellas en el método que escogemos para transportarnos. Hay peatones, hay ciclistas, hay motociclistas, hay vehículos particulares, transporte público y demás. Entonces yo pienso que tenemos que conciliar los derechos en el espacio público. Pienso que con la inteligencia que asiste a los expertos de movilidad podríamos encontrar algún tipo de medida que redujera la accidentalidad, como carriles únicos de motos en algunos horarios del día. Pero pues yo no puedo expresar que eso sea la solución, porque para eso hay que hacer simulaciones de toda índole. Pero lo que sí me parece como un poco voluntarista es pensar que uno puede vencer las reglas de cómo funciona la movilidad. Todas las vías del mundo nuevas se congestionan dentro de los 2 meses siguientes a entrar en circulación. Si quiere, pasamos al tema que tiene que ver con el tema económico y es bien importante. El suyo, Fernando, dele. Sí, y es un tema bien importante que tenemos que hablar sobre el plan de ordenamiento territorial. Cuando uno revisa las cifras económicas, llega a una cifra elocuente que es bastante explicativa, y es de cada 100 pesos que se producen en Colombia, 25 se producen en Bogotá, una cuarta parte. Y el plan de ordenamiento territorial tiene que ver con el futuro de la construcción, el futuro de las licencias, que de una u otra manera va a ser una inyección para esta inminente recesión económica que hay. Vamos a arrancar por el doctor Peñalosa. Bueno, Es el doctor Pardo, Clara y Pardo. en la economía moderna, a diferencia del pasado, donde lo que genera la riqueza, que era la tierra y posteriormente el capital, el factor más crítico son las personas calificadas. Personas además tan calificadas que pueden escoger dónde vivir. Bogotá está en un sitio óptimo, estamos casi tan cerca de Nueva York como Ciudad de México, pero mucho más cerca de América Latina. Podríamos tener muchas empresas del mundo que operen entre América del Norte y América del Sur, pero para atraer gente, para que la gente quiera estar en Bogotá, necesitamos calidad de vida. La principal competencia moderna hoy es calidad de vida, que tengamos una ciudad segura, una ciudad que tenga excelente movilidad. Pero como usted hace una referencia al tema del POT o del famoso decreto, la alternativa no es alturas ilimitadas o no alturas, no. Lo que sí es que el decreto que se expidió en esta administración es un desastre. En ninguna parte del mundo se permite que haya alturas libres en cualquier parte de una pequeña calle de barrio donde no hay tubos, donde no hay vías, oscurecen toda la calle, oscurece el barrio, un edificio de 20 pisos. Entonces hay sitios donde puede haber
edificios altos, frente a las grandes vías, frente a los grandes parques, pero claramente vamos a destrabar la construcción en Bogotá. Se van a generar decenas, cientos de miles de empleos, destrabando una cantidad de proyectos que hoy están bloqueados por la administración. ¿O densificada, doctor Peñalosa? No, es que eso de nuevo no es. Bogotá tiene una de las densidades más altas del mundo. Bogotá necesita, nosotros creamos una empresa de renovación urbana, precisamente porque nos interesa que se densifique, pero es que Bogotá necesita las dos cosas, hacer renovación urbana y también expandirse, como nunca antes en la historia. Como se bloqueó el crecimiento de Bogotá por parte de esta administración, se expulsó como nunca antes a los ciudadanos más pobres a Soacha. Doctor Parra. El plan de ordenamiento territorial es el marco de uso del suelo en la ciudad y es fundamentalmente un instrumento de desarrollo económico. No solamente de desarrollo de la construcción y de la vivienda, sino de desarrollo económico. Bogotá necesita que el nuevo plan de ordenamiento territorial, que tiene que hacerse el año entrante, pues primero sea concertado, pero no concertado solamente con los constructores. Tiene que ser concertado con industriales, con comerciantes, con pequeña empresa, con industria artesanal, porque en Bogotá hay muchas limitaciones por el POT, por las regulaciones de uso del suelo al ejercicio de actividades económicas de muchas personas que tienen en su garaje una pequeña fábrica, una pequeña inyectora de plásticos, y hay cientos de ellas en la ciudad que tienen problemas todo el tiempo porque no tienen licencia, porque la Secretaría de Salud les llega y les clava ahí un problema. Entonces el POT tiene que reconocer las potencialidades económicas de muchísimos empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que hoy están funcionando en zonas residenciales o en un segundo piso o en condiciones en las cuales el actual POT dice que están incumpliendo. El nuevo POT tiene que ser un instrumento de desarrollo económico para la ciudad, para muchas empresas y para que haya más empresas en Bogotá. Doctora Clara. Sí, efectivamente el POT actual es un POT diseñado en escritorio, con usos exclusivos que han generado casos como cuando yo estuve secretaria de gobierno, que me ordenaron cerrar todas las fábricas de cueros y de zapatos del Restrepo. Entonces, nosotros necesitamos un nuevo POT que sea legítimo, que sea concertado con todos los sectores de la ciudadanía y que no solamente reconozca realidades urbanas, sino la realidad de la dinámica de cómo funcionan económicamente las ciudades con las economías de aglomeración y de proximidad. Entonces, tenemos que ir hacia un POT que reconozca usos mixtos, que densifique el centro ampliado, que es la parte de la ciudad que está menos densificada, mucho menos que la periferia, que garantice esos usos mixtos, la reducción de viajes de ella hacia el trabajo y definitivamente un POT que reconozca las nuevas dinámicas de la población. Hoy en día, una tercera parte de los hogares de Bogotá están compuestos por mujeres cabeza de familia que necesitan un amoblamiento urbano específico con salas cunas y demás, y todo eso lo tiene que prever el nuevo POT de Bogotá. Doctor Santos. Doctor Enrique, no solo calidad de vida, impuestos también. Usted, para atraer empresas, el tema impositivo se ha vuelto imposible en este país y en esta ciudad. Entonces sí tenemos que meter eso dentro de la argumentación para poder traer nuevas inversiones. Yo voy a proponer un anillo de innovación, calle 26, carrera sexta, calle 26, calle sexta, circunvalar décima, donde cualquier empresa de innovación que se instale allí, donde está la aglomeración de 185.000 estudiantes, hablando de la economía de la aglomeración, y sea de alta tecnología, no pague predial y no pague ICA durante 30 años. Y eso genera una nueva base económica que permite que Bogotá pueda dinamizar todo ese nuevo empleo que es para donde vamos. Mire, Netflix tiene hoy 600.000 usuarios en Colombia, tiene 0 empleados. Eso va a pasar con un montón de empresas. Entonces lo que tenemos que pensar no solo es en el POT, lo que ustedes están diciendo, sino en la educación. Y la única manera de educar a los bogotanos masivamente es con una educación digital de calidad, no presencial, y por eso yo voy a ser la primera universidad pública digital de Colombia, para que muchos de ustedes que estudian una carrera y en 2 años no tienen dónde trabajar, puedan estudiar otra y puedan recapacitarse para encontrar empleos que están cambiando masivamente en el mundo moderno. En la línea de lo que está proponiendo el doctor Santos sobre impuestos, mi pregunta para ustedes es si van a pedirle al Consejo que modifique el cobro del impuesto predial.
Doctor Pardo. Sí, ya se lo pedí porque en este año unas alzas exageradas en el avalúo catastral que se reflejaron en el impuesto predial. Yo le pedí al Consejo que estableciera, como hay en otras ciudades, el pago mensual o el pago bimensual del impuesto predial. Y un límite también al crecimiento del impuesto predial, un límite al crecimiento del impuesto predial. Hay otro tema que hay que examinar con mucha atención. En las normas tributarias se establece que tiene que medirse la capacidad de pago también. Y el impuesto predial es un impuesto que afecta fundamentalmente a muchos sectores de la clase media y a muchas personas que viven, por ejemplo, de su pensión. La pensión no se eleva en la proporción en que se eleva el impuesto predial y vienen reduciéndose drásticamente su ingreso disponible por la necesidad de pagar impuestos. Entonces, esos temas los tiene que examinar la Secretaría de Hacienda en términos de capacidad de pago. Pues la clase media, el estrato 3, es el que más está sufriendo con el impuesto predial y tiene en muchos casos sus ingresos limitados y las necesidades de pagar impuestos crecientes. Y eso hay que examinarlo y revisarlo. Mire, el otro día en el barrio Luis Carlos Galán, que eso queda allá al lado del Juan Amarillo, una señora me muestra su predial del 2014 y el 2015, 135.000 pesos, 1.100.000. Y me hace la siguiente pregunta, ¿lo pago? Y digo, pues toca pagarlo, pero vamos a acabar con la cultura tributaria, si no morigeramos ese impacto y si no resolvemos unos avalúos absolutamente locos que se generaron por cuenta de las últimas dos administraciones. Sí, hay que reformar el predial, hay que amarrarlo al pago, pero también hay que hacer un proceso de simplificación tributaria. Ser un empresario en Bogotá es imposible. Cantidad de impuestos que tienen que pagar. Necesitamos quitarle, hacer simplificación tributaria, tener incentivos y montar un programa como lo hicimos durante 8 años nosotros en la Administración de Renovación de la Administración Pública para eliminar muchísimo trámite innecesario que hoy tiene la ciudad. La cantidad de peajes que hay en esta ciudad por cuenta de la tramitomanía es absurdo y hay que dedicarse también a eliminar esa maraña que hay hoy de permisos que producen pues corrupción, ineficiencia y que los empresarios digan, hombre, ya me voy para otro lado. Doctor Peñalosa, su posición. Los reajustes que se hicieron al predial en los últimos años son exagerados, porque por supuesto crecieron muchísimo más, muchas veces más que lo que crece el ingreso. Y no solo para las familias, para muchísimos pequeños empresarios, por ejemplo en San Victorino. De manera que nosotros presentamos un proyecto de ley con Carlos Fernando Galán y David Barguil de que el predial nunca pudiera subir máximo el doble del salario mínimo, nunca por encima de eso. Pero en el caso de Bogotá se cometieron tantos errores que incluso va a ser necesario revisar a la baja muchos casos específicos. Doctora Clara. El caso del predial es que es un impuesto indirecto que se cobra en igual proporción independientemente del valor del inmueble, lo que quiere decir que adolece de una inequidad tributaria absoluta. Por eso es que los pobres, como porcentaje de su ingreso, pagan más que las personas adineradas y las clases medias en el sándwich están en el peor de todos los mundos. Nosotros hemos insistido, y lo hice cuando fui alcaldesa, ante el Consejo de la Ciudad, de introducirle equidad tributaria al predial, para efectos de que las personas que están en condiciones de pobreza, que están en el estrato 3, en el estrato 2 principalmente, pero también en el estrato 4, puedan ver disminuir el impuesto a pagar, porque definitivamente ahí está demasiado elevado para la capacidad de pago. Y coincido que muchas empresas también están pagando un predial que no se compadece. Eso va en contra de las reglas generales del estímulo a la inversión, porque uno lo que tiene que gravar es aquello que no produce. Claro. Y aquí estamos grabando demasiado la infraestructura que produce. Señores candidatos, caso Complejo Hospitalario San Juan de Dios. En las últimas horas la Superintendencia de Notariado y Registro ha dicho que ese complejo hospitalario es de la gobernación de Cundinamarca. El distrito había indicado que está costando unos 157.000 millones de pesos. ¿Ustedes van a insistir en este tema? ¿Van a hacer, en caso tal,
de que este tema no se resuelva ahora, sino que les corresponda a ustedes, van a hacer una oferta a la gobernación por ese complejo hospitalario, van a avanzar en todo su proceso de recuperación. Doctora Clara, arranco con usted. Definitivamente sí, y me alegro mucho que se haya resuelto a quién pertenece para saber a quién comprárselo, que era uno de los problemas centrales. Nosotros queremos volver a poner en funcionamiento el San Juan de Dios como el hospital universitario de excelencia que fue, además un hospital de salud pública, que gracias a Dios existe una ley de la República que impide que pueda ser privatizado o utilizado para ser un centro distinto a la atención directa de la población. Nosotros estamos creando la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital. Eso viene siendo estudiado de tiempo atrás, desde que dejamos los recursos para construir la sede de Bosa, que debe estar lista el próximo mes de febrero, y haremos un convenio con la Universidad Nacional, tanto para la nueva facultad como para la utilización del San Juan de Dios como hospital universitario. Doctor Peñalosa. El hospital de San Juan de Dios ha recibido mucha atención porque es políticamente sexy, está abandonado totalmente, pero hay otros hospitales mucho más urgentes de arreglar en Bogotá. Esto tiene que tomarse las decisiones con técnica. Por ejemplo, es crítica la necesidad de ampliación del hospital de Kennedy. Están los terrenos, está todo listo y está abandonado hace años. Se necesitan otros hospitales, se necesita un hospital de trauma, un gran hospital de trauma para el sur. El San Juan de Dios, por supuesto, hay que hacerlo, no recuperando el San Juan de Dios, que hay que recuperarlo, hay que ver si para un museo de la historia de la medicina o algo, pero hay que hacer un edificio nuevo, porque un hospital moderno es como un submarino, tiene toda clase de tubos de hidrógeno, nitrógeno, cables de fibra óptica, etcétera. Y en un hospital que está hecho con adobe, con paredes de adobe, pues es muy difícil volver a eso un hospital moderno. Pero como ahí hay un gran lote en el hospital, en el San Juan de Dios, habrá un gran hospital de alta complejidad, pero no necesariamente, definitivamente no en el antiguo edificio, que habrá que recuperar con el gobierno nacional, como ya está establecido, pero habrá que ver qué fines le damos. Doctor Santos. Mire, qué bueno que se defina lo del San Juan de Dios. Cuando estuve en Engativá me encontré con una abuela, se me puso a llorar y me dijo, ¿qué hago con mi nieto? No tengo a dónde llevarlo para un tratamiento de drogas. Y eso lo estoy viendo por la ciudad, en todas partes. Estamos inundados de ese problema y no tienen cómo. Visita uno unas fundaciones y eso es de una precariedad. Yo voy a volver el San Juan de Dios el centro de referencia de tratamiento de la adicción, para que esta abuelita jamás tenga que llorar como me lloró a mí y el distrito le arregle el problema de su nieto. O la señora que tenía a su hijo con 3 hijitos que tenía que sacarlo del cartucho. Pasa, ustedes no se imaginan cuando yo les digo, voy a volver esto al San Juan de Dios, lo que opina la gente. Por fin alguien se va a preocupar de nuestros adictos, empezando por el habitante de calle. Yo no le voy a dar droga, yo lo voy a desintoxicar, yo lo voy a rehabilitar y lo voy a resocializar. Es el más indefenso y eso va a arrancar en el Hospital San Juan de Dios, que se puede hacer muy rápidamente, no necesita reconstrucción y es un escenario donde podemos de verdad darle tratamiento a miles y miles y miles de adictos que la ciudad tiene y que no tienen a dónde ir. Doctor Pat. ¿Nos metemos por el tema de la droga o No, San Juan de Dios? no, es que San Juan de Dios, eso es una propuesta, está en mi plan de gobierno. Sí, digamos, de San Juan de Dios muy concreto. Muy bien que se resuelva la propiedad, o sea, eso me parece fundamental. Lo segundo, yo soy partidario de que se siga el plan que ha presentado la Universidad Nacional sobre el San Juan de Dios, que establece que lo primero que se debe instalar en el San Juan de Dios sea consulta externa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Creo que eso le daría vida al complejo, le daría una actividad que no requiere de inmensas cantidades de recursos para ponerlo en funcionamiento, y la Universidad Nacional necesita un espacio para consulta externa para su Facultad de Medicina. En el tema que menciona Pacho de la droga, yo también tengo una opinión. Brevemente, por favor. Sí, yo creo que se ha, digamos, hablado mucho del tema de los CAMAD como centros de atención al drogodependiente. Yo creo que, digamos, cumplen una función, pero una función que no está ayudando a superar la adicción. Los CAMAD lo que hacen es
suministrar elementos e instrumentos para lo que se llama reducción del daño, pero no hay ningún camino para buscar tratamientos para la adicción, para reducir la adicción. Y eso es lo que fundamentalmente tiene que hacer Bogotá y no quedarse simplemente en reducción del daño, en darle jeringas nuevas y en hacer una limpieza Señores candidatos, de la persona que ya está vamos en entrando en la fase final de este debate, hora 20. Amigos superpoderosos contratistas de Vargas Lleras en su administración. Bueno, primero, no le ofrecí absolutamente nada, ni hablé con Vargas Lleras sobre el tema del apoyo, no he tenido ningún tipo de relación con él sobre esos temas. He tenido una excelente relación desde el comienzo con Carlos Fernando Galán, que desde el comienzo nos estaba apoyando, es exactamente el tipo de líder político, íntegro, desinteresado que quiere trabajar por Bogotá. No tengo ni idea si el vicepresidente tiene amigos contratistas o no, pero lo que sí pueden estar seguros es que Le cuento que sí los tienen. Por ejemplo, los Ríos Velilla son uno de sus mejores pues nosotros, amigos. yo quiero decirte una cosa, nosotros nunca aceptamos un solo peso de contratistas del distrito, nunca en mi vida, no es por casualidad que yo nunca resulté mezclado con los famosos nules o cosas, nunca recibí un solo peso, no aceptamos dineros de contratistas ni de proveedores del distrito. Hemos hecho una política absolutamente íntegra toda la vida, en las calles, con la gente, y una política muy austera. Sí, mi pregunta es si esos contratistas, a pesar de que usted no haya hablado con él, estos son amigos de él, él es uno de sus principales apoyos en la campaña, ¿cree que va a tener un conflicto de interés con estas personas? Jamás. Que ya ha habido columnas al respecto A nadie se le puede pasar por la mente. Y yo voy a nombrar a alguien por un criterio distinto, que sean excelentes, que sean muy bien preparados. La gente que tuvimos en la alcaldía fueron unas estrellas. Después cuatro salieron de ministras, algunos de gerentes de las empresas privadas más importantes de Colombia. Nunca a nadie que esté pensando en ofrecerme un apoyo a cambio de que le nombre a alguien, y muchísimo menos de que le ayude a un contratista, jamás aceptaría yo ningún tipo de apoyo de ese tipo. Yo le tengo dos preguntas empaquetadas al doctor Pardo, es decir, metidas en una misma bolsa. La primera es, usted en las pasadas elecciones se presentó a la presidencia de Colombia. ¿Optar por la alcaldía de Bogotá es algo así como un premio de consolación? Una. Y la otra es, ¿usted coquetea con...? No, pero fácil, pregúnteselo a ellos también que fueron candidatos. Es que nos lo repartimos de la siguiente manera. A mí me tocó con usted, doctor Pardo. Entonces, y la otra es, ¿usted está coqueteando con el alcalde Petro para que en el último tramo lo apoye? La segunda parte, no. La primera parte, tampoco. Y sí, yo estuve de candidato a la presidencia, Clara también, Enrique también, Pacho pues fue vicepresidente. Por lo tanto, yo creo que no hay que tratar el tema de esa manera. Yo creo que Bogotá es demasiado importante para que una persona como yo, que no voy a tener el primer empleo en la alcaldía de Bogotá, piense que es un premio de consolación. Es uno de los cargos más importantes de este continente y eso así lo veo de esa manera. Doctora Clara López, con insistencia... pero la pregunta sobre Petro... ¿Ya lo dijo? No, fue la primera que respondió. Vuelvo a decirlo, no. Ahí está, Juanita quedó tranquila. Doctora Clara López, con insistencia muchos sectores siempre llegan a la siguiente conclusión. ¿Cómo no pudo darse cuenta de ese nivel de corrupción que estaba alcanzando la administración de Samuel Moreno, siendo usted una persona que estaba ahí ocupando un cargo tan importante? Bueno, en primer lugar porque la gente que comete fechorías lo hace en la oscuridad y yo desde luego vivo es a la luz del día. No me enteré y no se enteró nadie. Cuando yo salí de la alcaldía a comienzos del año 2010, salí como candidata a la vicepresidencia de la República del doctor Gustavo Petro, quien fue quien denunció el carrusel de la contratación, muy posterior. Entonces yo pienso que mucha de esa insinuación o de esa pregunta surge de que la gente se le olvida la cronología de los hechos. Cuando yo salí de la alcaldía, que yo tenga conocimiento, nadie de bien sabía que se estaba fraguando un carrusel de la contratación.
Doctora Clara, cuando ya había pasado la comisión de Petro denunciándolo, cuando ya Samuel Moreno estaba incluso en líos judiciales, usted lo seguía defendiendo, que ahí ya mucha gente de bien había denunciado esos hechos. Mire, con el doctor Carlos Gaviria, que era nuestro presidente honorario y nuestro asesor jurídico, tomó el partido inicialmente, como corresponde, la posición de que se le defendiera el debido proceso. Muy rápidamente avanzó la justicia y nosotros procedimos a dos cosas. En primer lugar, a pedirle públicamente la renuncia. Eso lo hice yo personalmente como presidenta del Polo Democrático Alternativo. Y se abrieron todos los procesos de investigación en la Comisión de Ética del partido. Y finalmente esa Comisión de Ética terminó recomendándole al partido que fuera separado el doctor Samuel Moreno y también Iván Moreno Rojas. Lo que sucedió en tiempo récord, ellos fueron separados del partido y hoy no hacen parte del Polo Democrático Alternativo. Y al lado de eso, Sí. también pedimos excusas públicas, por lo que a nosotros nos atañe de responsabilidad política, pero desde luego responsabilidad penal absolutamente ninguna. claro, nadie Hoja nos ha insinuado que limpia ahí está y a la la luz del responsabilidad día penal, pero hay- está mi hoja para que todo el mundo la examine. Perfecto. Seguimos, nos queda el doctor Santos. Doctor Santos, ¿usted a qué atribuye que Mancuso lo hubiera acusado de haberle propuesto a Carlos Castaño crear el bloque capital en Bogotá? Tengo ni idea. No tengo la menor idea. Es ¿Se más, lo propuso o no se lo propuso? mire, llevo 7, 8 años en este proceso. Es más, en un momento dado mi abogado era Fernando Arboleda Ripoll y me manda a decir, oiga, que es que Mancuso extrajuicio le pide disculpas. Y le dije, ¿qué disculpas ni qué carajo? Por Dios, es que eso es muy grave lo que pasó. Pero es tan grave lo que pasó donde no ha habido una sola prueba. Y el fiscal, yo renuncié a la prescripción. En el año 2009 renuncié a la prescripción le da a la fiscalía 2 años para investigar. Eso venció en el 2011. Y yo llevo escribiéndole al fiscal, eso ya venció, hágalo. Si tiene una acusación, acusen. Si no, prescriba. Prescriba. Llevo 7 años en eso y finalmente sale el fiscal diciendo, no, es que hay que inventarle algo de lesa humanidad. Eso fue lo que hizo. Este país se está volviendo como Venezuela. Aquí el fiscal acata órdenes políticas y persigue a la oposición. Y esto también tiene que verse reflejado en las elecciones del 2000, de este año, en octubre. Mire, es una locura. Ya estamos a punto de cerrar este debate. Vamos a hacer unas preguntas de sí o no rápidas. Comenzamos con la doctora Clara López. ¿Su campaña cuesta más de 3.000 millones de pesos, doctora Clara? No, Doctor Enrique Peñalosa, ¿ratificaría en su equipo a personas de la administración de La Gustavo misma. Petro? No, las mismas Rápidamente personas. la misma. Hagamos una ronda de las mismas ¿Su campaña vale más de 3.000 millones de pesos, doctor Peñalosa, sí o no? Vale la que permite la norma, que creo que es como 3.100. O sea, se pasa por 100. 3.400. Yo ni me acerco a eso. ¿Cuánto vale la suya? No, yo creo que iremos por 300, 400 millones, no tengo ni idea, pero... Doctor no, Pardo, ¿en serio? Doctor Pardo, sus respuestas. Su campaña... Se chuparon toda la financiación. Sí, Doctor claro. Pardo, Pues no hemos conseguido todos los recursos, pero el tope son 3.400. Ahí está. ¿Ratificaría en su equipo a personas de la administración de Gustavo Petro, doctor Pardo? No lo he pensado. No, ninguno. Doctor No. Peñalosa. Doctora Clara. Yo no tengo vetos para ningún partido político. Si yo llego a la alcaldía, mi gabinete será integrado por absolutamente los mejores de cualquier partido político, incluido todos los ¿Sí que o están no? aquí en esta mesa. pero bueno. O sea que sí. Lo dejó abierto. Lo dejo abierto, tengo que evaluar, porque no es por partido político, sino por peajes idoneidad. urbanos para Bogotá, ¿sí o no, doctor Pardo? En vías nuevas, sí. Doctor, Sí, siempre con alternativa de vía que no tenga peaje. doctor Peñalosa. Sí. Doctora Clara. Sí, Transmilenio, las 24 horas del día, doctor Peñalosa. Totalmente en desacuerdo con esa propuesta de No. Rafael. Listo, doctora Clara. Pero sí, perdón. sí, pero tendríamos que hacer las Tiene cuentas. que haber, yo creo que mire, habrá servicio de bus en las troncales, pero no tipo Transmilenio en estación, sino por los lados derechos, tipo sí, toda la noche. Listo. Doctor Santos. Sí, por los esta lados. ciudad se tiene que mover 24 horas al día. Sí. ¿Seguirá impulsando consulta taurina si definitivamente no se hace la votación este año? ¿Por qué no hay plata, doctor Pardo?
Yo espero que se haga, yo voy a votar no a los toros y respeto la decisión de la Doctor consulta. Pardo. Sí, a la consulta. Doctor. O sea, Santos. no, pero voto que no a los toros. ¿De pronto es sí o no o qué? No, que sí la impulsa, sí la Sí a la impulsa consulta. en la medida en que en este momento parece Sí que a no la se va a llevar a consulta, cabo la mejor Lo que elección. añadan también, sí, a los toros. La vamos a impulsar, pero agregándole otra preguntita, si Bogotá quiere la dosis personal o no. Doctor Peñalosa. Sí, sí la apruebo, sí la apoyo, sí la impulso. Doctora Clara. Sí, sí, sí. La privatización de la ETB. Doctor Pacho. No, yo voy a volver la ETB la empresa de tecnología y educación digital más importante de América Latina. Sin editorial, no. Doctor Peñalosa. Enrique. Ya es privada porque tiene un porcentaje Sí. alto de acciones privadas y opera Bien. como privada, Pero y no la mantendremos ese porcentaje. Doctora Clara. No, y yo logré enterrar la venta en el 2011 cuando la propusieron al Consejo de Bogotá cuando estaba de alcaldesa. Perfecto. El presidente presentó un proyecto de ley que logramos enterrar. Perfecto. ¿Dejarán que la construcción de Cerro Verde se desarrolle, doctora Clara? La Cerro construcción Verde. de Cerro Verde, en los cerros orientales. orientales, doctora Clara. Tengo entendido que el Consejo de Estado ha dicho que hay que respetar los derechos adquiridos. No conozco los detalles. Tendría que verificar si hay un derecho adquirido, sí, si no hay un derecho adquirido, no. Doctor Enrique. Igual que Clara. Muy bien. Doctor Pacho. Igual que Clara, pero yo prefiero cambiarles el derecho. Adhesión completa a Pero qué Clara. bueno. No, pero espere. Cambiar el derecho. Lo de los cerros verdes. Pero es que hay un tema importante, es que usted puede cambiarle ese derecho por un derecho de edificación en altura en algún otro lado de la ciudad y podemos proteger los cerros. Igual que Enrique y Clara. Señores, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haber participado en este debate de hora 20. Agradecemos a los candidatos, doctora Clara López, doctor Enrique Peñalosa, doctor Francisco Santos, Rafael Pardo, Fernando Quijano, Juanita León. Muchísimas gracias. La próxima semana, más debates, hora 20 de Caracol Radio. Muy buenas noches.